Antes de entrar al programa, nadie te enseña a estudiar. No conocía el fraccionamiento de tareas, no conocía la elaboración de esquemas. No es como darle publicidad, pero son matices o, por ejemplo, estrategias que eso no te lo enseña nadie. Y con el tiempo me di cuenta de que no es la cantidad de horas de estudio que tú metes, porque al final en la semana quedas quemado. El miedo a fracasar, que si fracaso tengo que esperar más tiempo para lo que es la nueva fecha de inscripción. Tener una organización y tener un enfoque y sobre todo, más allá de esto, tener un buen hábito y técnicas de estudio. La vida no se acaba en un examen. Miércoles, Mario me está hablando a mí. Para mí la disciplina y la parte de la procrastinación, cosa que otros programas no te ofrecen. Si, por ejemplo, tú vas a construir algo, la base tiene que estar sólida y la base se tiene que desarrollar en base a disciplina. Puedo recomendarlo en el sentido de que por la parte de la personalización. Verás un cambio de tu forma previa al estudio y cuando entras al programa, dale la oportunidad al programa y si el programa te gusta, te vas a sacar lo mejor de sí para conseguir respectivamente tu propósito y tu objetivo personal. Bueno, Joe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estaba programando lo que toca la jornada de estudio de ahorita. Es media compleja y más o menos estaba viendo cómo la separaba por bloque. Ya estás preparando la rutina de estudio. Es que el módulo de cardio es larguísimo, larguísimo. Pensaba que me iba a tomar como 10 días, me va a tomar más tiempo. Bien. Hay que meterle. Esta sesión es más que nada para, primero, que nos cuentes cómo sentís tu progreso, ¿sí? Qué avances encontraste en este tiempo. Esto nos va a servir mucho, sobre todo también para los nuevos estudiantes, ¿sí? Y para mejorar los distintos aspectos del programa, ¿no? Y bueno, vos sos elegido también porque tenés un buen rendimiento y vemos que venís avanzando muy bien dentro del programa. Entonces, es una pequeña entrevista, ¿sí? Relajada, como para que charlemos un poco sobre eso. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, quisiera preguntarte que nos comentes quién sos, cuál es tu nombre, sí, a qué te dedicas, cuál es tu objetivo en el programa, un poco tu situación actual, digamos. Mi nombre es Joel Almengor de Gracia, tengo 34 años de edad. Actualmente soy médico general y trabajo en un hospital materno-infantil de la ciudad de Panamá. Tengo 7 años ya de tener idoneidad y de ser médico idóneo para trabajar en el país de Panamá. Y mi situación actual es que aspiro a lo que es al 2026, lo que es el examen de conocimientos médicos generales, que sería el primer paso. Y luego de aprobar ese, iría al examen específico, que es, en teoría, acá en Panamá, el concurso de especialidades médicas. Actualmente, como mencioné, soy médico general, tengo un trabajo estable, soy permanente. A pesar de que tengo una estabilidad laboral y gano bien, por decirlo así, mi sueño es ser médico especialista y la rama que busco es anestesiología y reanimación, porque más allá de decir que puedo dar más, es un sueño personal tanto para mí y para mi familia. Muy interesante ese propósito ahí detrás. Bien, y hablando también del propósito, hagamos un poco de retrospectiva, ¿no? Tu situación antes de entrar al programa. Comentame un poco cómo era tu situación en ese momento, ¿sí? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pasaba en tu vida en general? Bueno, el programa lo conocí prácticamente mediante una publicación de Mario que salió en Instagram, le escribí y luego estoy aquí, pero mi situación previa al examen es que creo que antes de entrar al programa nadie te enseña a estudiar. Creo que desde que entramos a una preparatoria o colegio, como se le llama en otros países, y entramos a la universidad, todo es basado nos dan un folleto de 10, 15 páginas y lo subrayamos todo. Lo subrayamos casi todo, pegamos post-it, o por ejemplo, hacemos digamos, un resumen, pero es transcribiendo prácticamente el 80% de las hojas y no tenía como un norte directamente, no conocía el fraccionamiento de tareas, no conocía, por ejemplo, la elaboración de esquemas, porque una cosa es un esquema y otra cosa es un mapa conceptual, que no es lo mismo. Tampoco conocía, por ejemplo, técnicas para minorar procrastinación, tampoco conocía lo que son la elaboración de hábitos, rutinas, técnicas de repaso, cosas que en el programa me han ayudado bastante. No es como darle publicidad, pero son como directamente matices o, por ejemplo, estrategias que eso no te lo enseña nadie. Eso sencillamente tendrías que meterte a una carrera de neurociencia o algo de aprendizaje
o algo de cognición para poder conocer directamente este tipo de herramientas. Bien, y en estas herramientas que vos me comentás que te sirvieron, ¿no? Que son herramientas de nivel superior, ¿sí? Que apuntan a que vos comprendas más profundamente la información. ¿Cuáles de ellas destacás más? Yo siento que la que más destaco, porque a pesar que ya tengo más de 6 meses en el programa y estoy eh, puliendo técnicas que todavía me faltan, la que yo siento que me ha servido del todo es una de las primeras clases semanales, que es la del VERB System, sobre todo en dos cosas importantes: en identificar un distractor, eliminarlo, y sobre todo me ha ayudado a potenciar lo que es el tema de disciplina, porque antes yo veía el tema tan extenso, no me quería sentar a leerlo porque era complejo. Si tengo que estudiar una hora, tiene que ser una hora máxima. O, por ejemplo, si tengo más tiempo de abordaje de tema, lo hago, y no era como antes, que me costaba sentarme frente a la computadora, sino que si hoy toca leer el libro y son 4 horas de estudio, son 4 horas de estudio que trataré de leer la mayor cantidad de páginas, pero previamente haciendo los diversos esquemas. Ujú, Pienso que muy lo mejor que se ha potenciado es la parte de la disciplina, porque creo que si la disciplina tú la tienes y tienes un registro de objetivos diarios, que son objetivos que sean medibles y realistas, el resto de la semana la puedes hacer, y con el tiempo abordas el tema de una manera, digamos, que es más integral y no tan así, tan estresante con los temarios. bien. Bien, está bueno eso que remarcás de las técnicas de autorregulación, ¿no? Que generalmente la mayoría entran por las técnicas de aprendizaje, pero bueno, que nosotros somos un programa que trata de abarcar la mayor parte de las herramientas, ¿no? Tanto de aprendizaje como de regulación emocional. Y está bueno esto de que destaques las herramientas de autorregulación, ¿no? Que no son específicamente de aprendizaje, pero te sirven para aprender mejor, ¿no? Entonces, muy, muy interesante por ese lado. Correcto. Bien, y en cuanto a tu metodología, ¿no? O a tu forma de afrontar esto, porque como vos me decís, las técnicas del Burn System te ayudaron a procrastinar menos, ¿no? A organizarte mejor. Antes del programa, ¿cómo te organizabas y cómo enfrentabas esta cuestión de la procrastinación? ¿Cómo me organizaba antes del programa? Creo que mi rutina de estudio era muy intensa, y con el tiempo me di cuenta que faltaba agregar la autorregulación en los mismos, porque yo, antes de conocer el programa, yo me podría meter 8 horas de estudio, pero 8 horas de estudio así sin descanso. O sea, podía leer 4 horas y ante todo tomaba un vaso de agua, 5 minutos, 10 minutos, y sentaba y me sentía a leer 4 horas más. Pero ahora, y con el tiempo me di cuenta de que no es la cantidad de horas de estudio que tú metes, porque al final en la semana quedas quemado. Y me pasó como una experiencia en un examen previo de que las jornadas de estudio eran 6, 8 horas, y todo era basado en ella, en memoria, 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 y cuando llegó el examen gané de que 70. O sea, fue muy decepcionante para mí. Y cuando ya respetante dijo, oye, el examen no lo es todo, al final tengo una vida pues por aparte. Y ahora, luego de esto, de conocer esa parte de este programa, ya no hago sesiones de 8 horas, porque me parece ilógico, porque no siento que en 8 horas vas a rendir en una sesión pequeña de 3 horas, porque al final eso no tengo que explicarlo yo y no lo explica nadie más. El tema de atención y de seguir con una constancia va disminuyendo, se ha visto hasta después de 2 horas. Por eso que tiene que haber momentos de descanso donde haya técnicas de autorregulación, de respiración, de hacer alguna actividad no cognitiva que te ayude a seguir la constancia del estudio. Pero eso es lo que puedo decir. No es lo mismo el yo de hace, digamos, un año y medio, que me sentaba a leer hojas a lo loco, sin un grado de comprensión, versus el de ahora, que sí me siento a leer a conciencia y relacionar muchos conceptos. Bueno, eso es importante porque la mayoría de los estudiantes que entran, normalmente les pasa eso, ¿no? Que sienten una cierta contradicción porque ven que estudian 10 horas por día y aún así no aumentan el porcentaje de aciertos en los simulacros, ¿no? Entonces, como, ¿qué está pasando, no? Estoy estudiando cada vez más y no estoy viendo resultados. Entonces, ahí, ¿no? Es el hecho de estudiar de forma inteligente, no solo agregar horas por agregar. Y tu cambio principal fue el de agregar los descansos y eso hizo la diferencia, justamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces, ahora, con respecto al examen que vos ahí me comentaste un poco, que tuviste un examen y sacaste un 70% y eso te decepcionó. Antes del programa, ¿cómo pensabas al examen o qué miedo tenías con respecto al examen? Miedo frente al examen, prácticamente el no aprobarlo. Y bueno,
la ventaja que creo que tenía es que ya yo trabajaba para ese momento y bueno, sí, no pasaba nada, pues, pero era como, es el requisito que tú necesitas para esto. Entonces, como que uno de los miedos sería uno, el miedo a fracasar, que si fracaso tengo que esperar más tiempo para lo que es la nueva fecha de inscripción. Y tres, que incluso me pasó por la mente fue que no aplica lo de que el que se esfuerza más, el que se trasnocha más, el que pone esa milla extra va siempre a probar y eso no es así. Todo es, más que todo, tener una organización y tener un enfoque y sobre todo, más allá de esto, tener un buen hábito y técnicas de estudio. Pero eso Bien, fueron mis miedos. bien. Eso es lo que cambió ahora, ¿no? Cambiaron tus hábitos, cambió tu forma de organizarte. Y eso, ¿en cómo impacta en ese miedo que vos tenías del examen Ahora, actualmente? ¿Cómo pensás el examen ahora? bien, si bien es cierto, el examen ya tiene fecha, lo anunciaron esta semana, es el 21 de febrero del 2026. Lo veo como una perspectiva distinta. Sí, ciertamente soy realista de que jamás voy a acabarme los dos libros, porque son dos libros que hay que leer, pero me voy a ir prácticamente con los temas que sé que van a preguntar. Y ahora, como teniendo una organización, es decir, por lo menos lo puedo decir hoy, 16 de octubre, estoy esperando que venga el día y sentarme a hacer el examen, Ujú. porque es mi preparación de varios meses atrás y ese día voy a demostrarme a mí y demostrarle, por ejemplo, a las personas que creen en mí, por ejemplo, mi familia, mis amistades cercanas, de que puedo reventar el examen, puedo aprobarlo, pero no tengo ese miedo de antes. No tengo ese miedo de antes porque siento que ya he pasado por clases, digamos, de aquí del programa en donde la parte académica o más allá de la parte de conocer y pulir técnicas que uno conocía o que empezamos a aprender, es que la vida no se acaba en un examen. Ujú. Es una evaluación médica y es algo que es académico, porque si hubiera sido un examen tipo que se basa en conocimientos generales en sí, se entiende, pero es un requisito. Sencillamente es un requisito y las evaluaciones tienen que ser así. Bueno, también hubo un cambio ahí de mentalidad, de mindset, ¿no? Eso Es un es cambio de mentalidad, correcto. Ujú. Y en ese estadio anterior, ¿no? Volviendo al pasado, ¿cómo es que aparecimos en tu vida nosotros, de pronto? Neurocogniciones. ¿Cómo? Apareció mediante una publicidad de Instagram, en donde recuerdo que Mario menciona, es una eres médico general, quieres aplicar una residencia médica, estudias, pero sientes que no avanzas en el temario, las calificaciones no se dan y yo, miércoles, Mario me está hablando a mí. Entonces, sencillamente abordé el tema, le dije, mira, estoy interesado, y me acuerdo que me mandó un mensaje por Instagram, luego me mandó un mensaje por WhatsApp, tuvo un uno versus uno de lo que conociendo mis métodos y demás, y la verdad me llamó la atención. La verdad me llamó la atención porque siento que a pesar que trabajo, a pesar que, por ejemplo, tengo otras actividades que hacer, antes no sacaba ese tiempo para sentarme a leer y el programa es lo que para mí, digamos, quizá a otras personas ha ayudado a otros temas, digamos, se ha mejorado su sistema de puntaje, por ejemplo, tienen mejor técnicas de estudio, que igual me han servido, pero siento que lo que mejor me ha servido en el programa, al menos para mí, es tener en cuenta de que me da un enfoque, me da unas ganas de seguir estudiando todos los días y que siempre tengo un acompañamiento externo con algunas personas adicionales en el programa que son el equipo de neurocognición. Bien, bien, bien. Interesante eso, ¿no? Destacas sobre todo el seguimiento y también Correcto. hacer de autogestión. Muy bien, muy bien. Perfecto. Y en ese momento que aparecimos nosotros, ¿también teníamos alguna competencia o habían otros programas que te aparecían también en ese momento? Conocí uno, ya ni me acuerdo del nombre, pero era de una persona que, si no me equivoco, era de Sudamérica, que el hombre tiene un récord de descifrar una gran cantidad de números decimales y que él tiene ese récord como un récord Guinness y él mencionaba sus diversas técnicas, por ejemplo, de poder memorizar y lo comencé a ver como por 1 o 2 meses, pero siento que no se adaptaba a lo que yo buscaba. Sí, Ujú. ciertamente mencionaba cosas que son realistas, tipo el hacer ejercicio, el, por ejemplo, tomarse un tiempo de descanso, pero la metodología que él trataba de utilizar como que no se adaptaba directamente a lo que yo buscaba. Hablaba de muchas técnicas de trabajar la memoria del trabajo, la recuperación activa, pero no se adaptaba a lo que yo estaba buscando. Y por ende lo dejé y cuando empecé a ver las clases del programa de neurocognición, al inicio fue un poquito difícil la adaptación, pero cuando haces práctica, 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 te das cuenta que ahorras mucho tiempo al momento de leer y sobre todo comprender temas.
Ujú. Bien. ¿Y cómo es ese ahorro de tiempo a la hora de aplicar las técnicas? ¿Cómo lo vivís vos en particular? Siento que a pesar de que el temario es muy intenso o muy largo, siento que ahora que conozco, digamos, lo que son la parte de los esquemas, me permite sobre todo tener un primer pantallazo de lo que es el tema en sí, de X, de, digamos, hoy que me toca, digamos, leer cardiología por el tema de las arritmias. Yo tengo un esquema más o menos, una introducción de cómo hacerlo, versus antes que me iba al capítulo, el miércoles son 15 páginas. 15 páginas me las puedo leer en 1 o 2 días. Entonces, prácticamente ya en un día tengo la idea de cómo resumir esas 15 páginas y ya me estoy ahorrando un día respectivamente de estudio que puedo utilizarlo para otro temario. Bien, bien. La organización. Correcto. Bien, muy bien, impecable. Bueno, entonces ahí, bueno, aparecían también otras personas, otros cursos. ¿Y qué es lo que vos sentís que nos diferenció de esa competencia, de ese otro curso, por ejemplo? La diferencia yo creo que, no creo, sino es de una afirmación absoluta, es el seguimiento. Ujú, Porque así como existen, y también sobre todo la personalización del programa con respecto a tus necesidades, porque aparte de mí, conozco otros casos de personas que no tienen la misma disponibilidad de tiempo que yo y se ajustan herramientas basadas en sus necesidades. Y así como hay personas que tienen, o bien no trabajan y tienen disponibilidad todo el día porque se están preparando directamente para su examen de residencia, en mi caso yo trabajo y son 6 horas del día que no voy a utilizar para leer, porque es mentira que me voy a poner a sentarme en mi puesto de trabajo a leer un tema cuando tengo que ver pacientes. Las herramientas son adaptadas a tus necesidades, a diferencia de otros programas de que, por ejemplo, todo está pregrabado. Entonces, sepa desde cuándo las clases están pregrabadas y hay datos que puedes, por ejemplo, tienes dudas. El programa el Bootcamp, digamos, tiene consultas 24/7, existen, por ejemplo, feedbacks en vivo, por ejemplo, de las ejecuciones o de las dudas que tengas al momento de hacer un esquema o cualquier otra tarea que estés haciendo, cosa que otros programas no te ofrecen, al menos en mi percepción. ujú. Bien, bueno, está bueno saber también Ujú. qué es lo que les llama la atención también a ustedes, que eso es relevante. Muy bien. Y Es también esto correcto, lo ha destacado otro tipo de otros estudiantes. Así que es es una señal correcto, de que funciona. Bien, es buenísimo. personalizado. Exacto. Un programa personalizado. Y lo personalizamos cada vez más, ¿no? Entonces vamos Ujú, por un... correcto. Bien, bien. Perfecto. Ahora, ya dentro del programa, bueno, ya comentaste algunas técnicas que te sirvieron. Más específicamente, ¿qué tipo de técnicas? Vos mencionaste el Burn System, ¿no? Pero, ¿qué otras técnicas específicas utilizás en día en el estudio en particular? Técnicas en sí, por ejemplo, en mi jornada de estudio, una de las que más uso es respectivamente la del Air System. Creo que el Air System es la base de lo que es el programa. Ujú, Estoy aplicando respectivamente también la de los repasos. La de los repasos me gusta mucho porque lo que hago directamente es la que me gusta, la de, si no me equivoco, que es la de Feynman, que es la de explicarle respectivamente a alguien más. Pero respecto a lo que yo hago, que la personalizo, es que eh, agarro el teléfono, lo pongo en modo grabación y empiezo a explicarlo, pero de una manera que yo mismo lo entienda, para que no se me, respectivamente, se me olvide. Y también lo que es la técnica del repaso espaciado, que esa es una de las que me gusta mucho porque, digamos, hoy, a pesar que tengo un tema de comprensión, sé que tengo un tema de repaso y trato de separar los tiempos. Digamos, si hoy la jornada de estudio son 5 horas, son 3 horas de comprensión y 2 horas de repaso. Entonces las 2 horas de repaso las separo para no que no sean 5 horas seguidas. Y prácticamente otra técnica que utilizo es algunas pequeñas técnicas de autorregulación entre sesiones de estudio para que no se haga pesado la jornada. ujú. Bien. Y en particular, nombres de técnicas que utilizás en esas pausas, por ejemplo. Me gusta utilizar, por ejemplo, una de mis favoritas, por ejemplo, o sea, tengo dos. La de la técnica del box breathing es una de las que me gusta, que es bastante básica, que es prácticamente, imagino un cuadrado y entre cada lado del cuadrado son 4 segundos, dependiendo, y es una técnica de respiración. Y me gusta también la técnica de la mano también en la respiración porque ayuda bastante, sobre todo, a autorregularse. Y además de eso, lo que hago es
Si veo que el temario es demasiado extenso y veo que el tema es muy complejo, por ejemplo, sacar lo negativo y convertirlo en positivo. Por ejemplo, el tema es muy largo, pero ¿qué pasa si lo termino de leer y de cómo me puede servir? Es un tema que no me sabía antes y es un tema que me va a servir bajo mi crecimiento profesional. Y ante todo, realizar algún tipo de actividad que no genere un grado de demanda cognitiva para recargar energía y volver directamente a la junta. Bien, bien. Tenés una batería enorme de herramientas y las usas casi todas, así que buenísimo Correcto. por ese lado. Genial. Buenísimo. Ahora, si vos tuvieras que pensar, digamos, cada estudiante toma el programa de forma diferente. Fíjate que algunos aprovechan más las herramientas de autogestión, otros aprovechan más las de aprendizaje, otros aprovechan más la de autorregulación. Para vos, ¿cuál es la forma que vos le diste al programa? ¿Sí? ¿Con qué enfoque vos encaraste el programa para sacarle el mayor provecho? Yo pienso que el enfoque que más le he hecho al programa es la parte de lo que es para mí la disciplina y la parte de la procrastinación. Siento que ese detallito es como, yo siento que si, por ejemplo, tú vas a construir algo, la base tiene que estar sólida y la base se tiene que desarrollar en base a disciplina. Siento que si tu propósito, respondes a tu objetivo y lo buscas de esa siguiente manera, complementas con el programa. Y pienso que para mí lo más importante es la parte, o sea, para mí personalmente la parte de la procrastinación. Creo que ahí fue donde más empecé y directamente cuando empecé a conocer técnicas para minorar, por ejemplo, el no sentarme a estudiar. Y empezaba con cosas sencillas, por ejemplo, ok, si son 10 hojas, hoy voy a leer 2. Y luego si vi que en 2 horas leí, en media hora leí 2 hojas, ok, vamos a darle una hora más. Y así progresivamente hasta tal punto de que ya con 4 horas me siento cómodo y luego que ya respectivamente, ok, ya siento que pulí el punto de procrastinación, me voy a la parte básica, saber cómo elaborar un esquema, saber, por ejemplo, cómo son las reglas del mismo y luego de eso ya voy saltando a técnicas más específicas, pero es la manera en que yo abordé el programa. Quizás otras personas empezaron desde cero con el ERSYSTEM. Yo el ERSYSTEM lo leí, digamos, en la segunda semana, me salté fue de módulo, pero era más que todo porque me llamó eso. Y ya luego, respectivamente, empecé a ver más técnicas, digamos, de cómo subir un poquito más el puntaje, que son cosas que tengo como objetivos que a pulir bastante en esta segunda sesión que tengo, de que yo creo que domino varias de las partes básicas del programa, pero me faltan pulir partes específicas, pero eso se va notando con la práctica. Y es la manera en que yo enfoqué el programa. Quizás otros lo enfocaron directamente de que quieren subir su puntaje directo, lo van a hacer. Otros quieren enfocarse directamente cómo economizar el tiempo o ahorrar tiempo de estudio. O otros se quieren enfocar en técnicas de autorregulación, pero yo directamente me enfoqué procrastinación para luego desarrollar los otros pilares. Bien, bien, perfecto. Es como, yo me lo imagino como una especie de pirámide, ¿no? En donde en la base tenés lo que es más autorregulación y luego está todo lo demás, ¿no? Porque si no te sabes organizar o no sabes cómo regular tu atención y emociones, pasa que todo el resto se tambalea. Entonces, es un enfoque muy interesante, ¿no? Primero aseguras que puedas estudiar, que puedas comenzar y luego viene todo lo demás. Así que es un enfoque súper correcto, ¿no? Ahora, en base a esto, ¿no? A tu experiencia hasta ahora, ¿cuánto tiempo hace exactamente que estás en el programa, más o menos? Yo comencé en febrero, si no me equivoco. Para ver, no, miento, ya estoy en un segundo, no, ya, para ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 7 o 9 meses en el programa, Ujú. porque es la Bien. segunda sesión, el segundo periodo que tengo, y lo conocí, si no me equivoco, en el primer bootcamp que fue desarrollado por Mario, luego pasamos por las casas, se renovó el segundo programa que en ese no estuve, y en el tercero, que es el que está actualmente en vivo, es el que estoy, así que tengo 9 meses en el programa. Y si me Bien. pongo a ver desde enero para acá, el cambio es muy brusco, porque la verdad, como lo mencioné en el inicio, ante todo de la entrevista, sentarme a leer ya no es un problema. Y siento que al final tener disciplina, tener técnicas de aprendizaje, conocer sobre esquemas y pulir ciertas cosas, por ejemplo, mejorar puntaje de técnicas de autorregulación. A pesar que uno lo ve, digamos que, ok, eso no me va a funcionar porque yo lo necesito, porque necesito leer 10 páginas, que eso no me ayuda, respectivamente, al final son detalles que van a complementar tu jornada de estudio y vas a hacer que el estudio sea mucho más cómodo. Lo digo por experiencia. Ujú. Bien, y también de mi parte es grato escuchar eso porque es nuestro objetivo, ¿no? El Uh hecho -huh. de que el estudio deje de ser una obligación
que deje de ser un tengo que, sino un quiero, ¿no? Ustedes, o sea, están todos porque quieren ser especialistas. Entonces, ese cambio de chip, ¿no? De empezar a disfrutar el estudio, de que no cueste el hecho de sentarse. Así que bueno, lo logramos con vos, así que bueno, genial. Y lo vamos a lograr con todos los demás, obviamente también. Bien, ahora, si tuvieras que aconsejar a un nuevo estudiante que entra al programa, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Primero, que le dé la oportunidad al programa. Siento que al final, creo que el primer meeting que, por ejemplo, haces con alguno del equipo de Neuroteam, por decirlo así, escuchar todo lo que te dice y preguntar todo lo que tú tengas dudas. Si bien es cierto, hoy por hoy todos los programas, ante todo, tienen un coste monetario, no lo veamos como una parte de obligación, sino que eso es una inversión que uno hace. Es una inversión en uno mismo. Es como cuando uno se mete una maestría o un doctorado clínico que sabes que vas a pagar una gran cantidad enorme de dinero, pero es una, como decía, pero es una inversión que vas a tener en ti. Y al final no es como para sentirse mal de que si, digamos, tienes un X tiempo en el programa y ves que al inicio de los meses no vas avanzando, o por ejemplo te das cuenta de que llegó el día del examen y digamos por X o Y circunstancia no se aprobó, no es para decir que tire el dinero a la basura, sino que directamente es una inversión para ti. Y lo puedo decir no como una publicidad al programa, porque de eso estoy consciente, esto es una entrevista de conocimiento de muchos estudiantes, pero sí puedo recomendarlo en el sentido de que por la parte de la personalización, porque si te sientes un poco extraviado en el programa, con mandar un mensaje en el chat de la persona que te esté asignado, te va a orientar de la manera más sencilla. Incluso lo puedo decir porque hay aplicaciones, digamos, como que utiliza el programa como Notion, que yo no lo sabía usar, me orientaron y directamente también busqué ciertas cosas en Google y es bastante importante. Es como tener una nube del programa en sí. Y la verdad, la recomendación sería porque verás un cambio de tu forma previa al estudio y cuando entras al programa. Y no es por tampoco, digamos, que entras al programa y ves que otras personas están full avanzadas, porque hay personas que están mucho más avanzadas que yo, pero al final es como decirlo, la competencia es con uno mismo. Pero la recomendación sería porque el programa te ofrece esa personalización, ese seguimiento y técnicas que son basadas en evidencia, porque no son técnicas que se inventó alguien, sino que son técnicas que si uno la busca, digamos, relacionadas al aprendizaje, te van a existir miles de artículos. Y cuando las buscas, son reales. Y lo que yo diría, sencillamente, en este punto es, darle la oportunidad al programa y si el programa te gusta, le vas a sacar lo mejor de sí para conseguir respectivamente tu propósito y tu objetivo personal en este programa. Bien, bien. Bueno, es interesante eso porque nosotros también somos conscientes de que el choque es grande, ¿no? Que el cambio es brusco y la mayoría vienen resumiendo o resaltando, estudiando de esa forma. Entonces, bueno, al principio cuesta, ¿no? El hecho de hacer esquemas, lleva tiempo. Y la primera reacción es esa, ¿no? De tipo, estoy tardando mucho en hacer un esquema, no sé si me está sirviendo. Pero luego, con el tiempo, se van viendo los frutos, ¿no? Eso es también Es lo correcto. gratificante del otro lado, ¿no? Verlos a ustedes que empiezan a sentir los frutos de todo ese tiempo que están invirtiendo, ¿no? Entonces, súper, súper interesante. Ahora, por último, sí, ya esta sería la última pregunta, ¿recomendarías el programa y por qué? Sí lo recomendaría. ¿Por qué? Porque, como acabo de mencionar, las técnicas que te ofrecen. 2, la personalización. 3, las técnicas actualizadas. 4, porque verás avances poco a poco. Y lo puedo decir por una pequeña experiencia rapidito. Estuve un día de esto, creo que fue ayer en el hospital, y yo recuerdo que ese tema lo leí hace 2 semanas atrás y llegó una paciente con ese mismo diagnóstico y me senté a revisar el expediente poquito a poquito y apenas veía laboratorios recordaba los criterios diagnósticos de esa patología. En ese caso era un síndrome nefrótico, que es una patología renal. Y yo me puse a ver cómo llegaron al diagnóstico de esta señora y empezaba a buscar el expediente, y cada vez que veía cierto punto me acordaba del texto y me acordaba del esquema que yo mencionaba y hasta recordaba el punto donde estaba. Y esto decía, ok, hace 2 años esto aquí no pasaba. Yo sentía que tenía que llegar a la casa, nuevamente a repasar, a leer el temario y tenía, por ejemplo, no, o sea, no lo puedo recordar al 100% porque nadie recuerda al 100%, pero recordaba los puntos más clave. Y eso, ante todo, me da a entender de que escuchar la clase de elaboración de esquema, de cómo hacerlo y enviar ejecuciones, me ayudaron a recordar situaciones que leí hace 2 semanas atrás, cosa que, digamos, no me hubiera pasado antes. Entonces, siento yo que por el programa pude hacer este tipo de cosas. Y es decirlo, es como decir nuevamente, darle la oportunidad al programa, es recomendado,
La asesoría es muy personalizada y el programa es basado a tus requerimientos, a tu objetivo. No es un objetivo para todos, sino para ti mismo. Y esa sería mi recomendación. Bien, bien. Y este último comentario me interesó porque se nota que vos también, o sea, que las técnicas tienen un impacto en tu vida real, en tu vida laboral, ¿no? Entonces, te quisiera preguntar también, ¿qué otras técnicas te están sirviendo por fuera del estudio? Más allá del estudio, en tu vida personal, en tu trabajo. ¿Utilizás algunas técnicas por fuera de tu rutina de estudio? Yo siento que sí, porque al final, así como tú organizas tu sesión de estudio, puedes organizar tu vida fuera de lo que es el hospital o tu vida fuera, ante todo, de lo que corresponde el trabajo. Y eso puede ser, por ejemplo, calendarizar tus actividades extracurriculares utilizando el Google Calendar, que también es una ejecución que se usa en el programa, una técnica que se utiliza en el programa. También de autorregulación, que antes uno no conocía por si te pasa alguna situación extraordinaria o estresante. Digamos que, por ejemplo, tienes una actividad o algo que te libera cierto grado de estrés, usualmente se ha frustrado hacia algo, entonces ve a un lugar tranquilo, usa técnicas de respiración y listo, regresas a tu. Y, por ejemplo, que del ámbito ante todo laboral o sobre todo de trabajo, o sea, pensar que, ¿cómo decirlo? Que tienes que sacar tiempo para todo lo demás. O sea, tu familia también es un punto importante y eso también tú lo haces organizando tu vida, organizando tu tiempo, planificando. Y es, por ejemplo, lo que yo haría o lo que yo estoy haciendo en el resto del día. No solamente todo se enfoca en estudio, también tienes que sacar tiempo para lo demás, porque al final no es encerrarte en el estudio, no es hacer la jornada estresante y al final tienes una vida. Y si no tienes una salud mental, no vas a avanzar. Y una cosa que te enseña muy bien el programa, que te ayuda en tu vida diaria, es no llegar al burnout. A diferencia que cuando antes yo no estaba en el programa, llegaba el fin de semana y empezaba el lunes de nuevo, porque el cansancio mental, y eso es lo que beneficia también este asunto. Bien, interesante, ¿no? Todo lo que está fuera del estudio es igual de importante que el estudio, que es la familia, los amigos, los vínculos, el trabajo. Así que no descuidar ningún ámbito. Genial, buenísimo. Bueno, Joe, la verdad que fue una entrevista hermosa. También está bueno escuchar tu progreso de cómo venís mejorando, de cómo venís avanzando. Tus esquemas son cada vez mejores, ¿sí? Tu rendimiento es cada vez mejor y estoy viendo que te está sirviendo. Pero bueno, siempre es grato escuchar del otro lado este tipo de comentarios y tu opinión al respecto con el programa. Claro Y que obviamente sí. todo esto, todos tus comentarios nos sirven para mejorar el programa para todos los que vendrán, ¿no? Entonces, este tiempo que vos nos diste es súper importante y es un aporte desde tu lado para el programa, así para nosotros y para los futuros estudiantes de neurocogniciones. Así que de ese lado te súper agradezco por tu tiempo y tu empeño también, tu dedicación. No, la orden, porque al final siento que es importante saber la opinión de todos y ver ante todos los puntos fuertes que tenemos desde que, o sea, los puntos que ya conocíamos previo a entrar y los puntos fuertes a medida que vamos avanzando en el programa. Y es bastante importante esto porque así el estudiante te puede dar recomendaciones de, digamos, oye, mira, yo pienso que podemos mejorar esto, tómalo como una opinión o una recomendación, y al final incluso nos escuchan a todos, por más mínima que sea no sería queja, sino recomendación, observación del programa, siempre nos dan ese visto bueno para lo que necesitamos. Exacto, y esa es nuestra Correcto. visión, mejorar cada vez más. Así que, genial, por ese lado. Bueno, Joe, muchas gracias por tu tiempo y nos estaremos viendo en el Gracias a programa ti. todos los días. Claro, Gracias, Andy. Joe. Oye, un gusto saludarte. Hasta luego, que pase buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Adiós.